compañeros. El día de hoy les vamos a exponer sobre lo que es la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, acrónimo AEPI, en específico para la ferropenia en niños. Los expositores del día son Natalia Manco Monsalve, Santiago Navarro, que es quien les habla, Steven Córdoba Hoyos, Viviana López Ramírez. Entonces, el artículo que tuvimos en cuenta para hacer esta exposición es la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, en especial para la ferropenia, y es un documento redactado por la revista de Salud Pública y se publica en el año 2010. Ha tenido varias revisiones y sin embargo la última publicación fue hecha en el 2011. Entonces, tenemos en cuenta que este es un estudio que se ha hecho de tipo descriptivo y transversal, en las que las principales características que tuvimos en cuenta o que se tuvieron en cuenta en el ensayo fueron las variables de sexo entre masculinos y femeninos, en lo cual no hubo mucha distinción, la edad en la que se distinguieron de mayores de 2 años y menores de 2 años, en la cual se dividió técnicamente en 1/3 para menores de 24 meses y 2/3 para mayores de 24 meses. El nivel socioeconómico, se tomaron los niveles más bajos, los que corresponden a SISBEN 1 y SISBEN 2, teniendo una mayoría de la población de nivel SISBEN 2. El programa o servicio del cual se provee el paciente, que son distintos tipos de programas que se brindan en Colombia para la atención a los menores de edad. Y por último, se tomó una encuesta al personal médico y de la salud relacionado a estos casos sobre la forma en cómo atendían tanto a los pacientes como en la forma en que se hacían recomendaciones a los enfermos y a la población en riesgo. Los dejo con mi compañero Steve. Bueno, entonces, la recolección de los datos de este estudio se realizó en la clínica en 2 fases durante 6 semanas consecutivas entre agosto a septiembre del 2007. Entonces, la fase 1 comprende en la evaluación del estado hematológico y nutricional de la población infantil y la conducta del personal de la salud. Entonces, en este estudio nos dieron ciertos criterios para clasificar el estado hematológico de los niños. Entonces, si el paciente presenta una hemoglobina menor de 11 gramos sobre decilitro, es considerado como anemia, según la OMS. Ya si además de este valor de hemoglobina tiene una ferritina menor de 12 nanogramos sobre mililitro, ya es una anemia ferropénica. Pero si tiene la hemoglobina menor de 11 gramos sobre decilitro más PCR mayor de 0,5 miligramos sobre decilitro y una ferritina mayor de 30 nanogramos sobre decilitros, ya es una anemia asociada a la infección. Si el paciente presenta una hemoglobina menor de 11 gramos sobre decilitro, más una PCR menor o igual de 0,5 miligramos sobre decilitro, más una ferritina mayor de 12 nanogramos sobre decilitro, presenta una anemia, pero de otro tipo diferente a los que les mencioné anteriormente. Ya si presenta una hemoglobina menor de 11 gramos sobre decilitros, más una PCR mayor de 0,5 miligramos sobre decilitros, más una ferritina menor de 30 nanogramos sobre decilitros, ya es una anemia con probable inflamación. Ya el paciente presentaría una déficit de hierro sin anemia y sin inflamación si tiene una hemoglobina mayor o igual de 11 gramos sobre decilitro, más una ferritina menor de 12 nanogramos sobre decilitro, más una PCR aproximadamente de 0,5 miligramos sobre decilitro y un déficit de hierro en pacientes con inflamación sería si presenta una hemoglobina mayor o igual
de 11 más una PCR mayor de 0,5 o pues y una ferritina menor de 30 nanogramos sobre decilitro. Ya la fase 2 comprendía en la evaluación de los conocimientos sobre el déficit de hierro y la anemia ferropénica al personal de la salud responsable de la atención en los niños. Esta evaluación, ¿con qué fin se realizó? Se realizó con el fin de evitar cambios en la conducta del personal de la salud. Bueno, como, como tal, la deficiencia de hierro es la carencia nutricional más frecuente en la población mundial. En Colombia, el 33.2% de los niños entre 1 a 4 años tienen anemia ferropénica. Y en los países industrializados, como por ejemplo México, alrededor del 7% de los menores de 5 años sufren una anemia ferropénica. Ya la siguiente diapositiva les va a hablar mi compañera Natalia. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la deficiencia de hierro. Afecta fundamentalmente a grupos con necesidades fisiológicas aumentadas como lo son los lactantes, los preescolares y las mujeres. La susceptibilidad en los niños está determinada por la alta tasa de crecimiento, la introducción temprana a la leche entera, alimentación complementaria inadecuada y las infestaciones de parásitos. La ferropenia es una condición de carácter sistémico que termina en una anemia que implica un deterioro de la capacidad intelectual, el desarrollo motor y la capacidad laboral. La anemia ferropénica es un trastorno en el cual el número de eritrocitos o la concentración de hemoglobina se encuentra por debajo de los valores registrados en personas sanas. La carencia de hierro es la causa más común de anemia, pero otras deficiencias nutricionales como lo son el folato, la vitamina B12 y la vitamina A. Otras etiologías son la inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades hereditarias o adquiridas que afectan el sistema de hemoglobina y la producción o la supervivencia de los eritrocitos. Ya quien les va a exponer es mi compañera Viviana. Bueno, continuando entonces, la deficiencia de hierro también está marcada como por unos estándares que se recomiendan para no adquirirla, donde se debe consumir cierta cantidad de hierro recomendado por día. Entonces hay unos grupos etarios que nos clasifican esos miligramos que se deben consumir diariamente. De los 7 a los 12 meses nos recomiendan 11 miligramos, de el primer al tercer año 7 miligramos, de los 4 a los 8 años 10 miligramos, de los 9 a los 13 años 8 miligramos, de los 14 a los 18 años en las niñas 15 miligramos y de los 14 a los 18 en los niños se debe consumir 11 miligramos. En el manual de terapéutica, entonces nos recomiendan que el sulfato ferroso en niños debe estar dado en una dosis de 1 a 5 miligramos por kilogramo día. Por otra parte, IEPI sugiere que el tratamiento recomendado para un niño con deficiencia de hierro debe ser con sulfato ferroso y debe administrarse 15 días, una dosis de 3 a 6 miligramos por kilogramo día. Eso es para niños entre los 6 meses y los 5 años. El sulfato ferroso viene en presentación de jarabe y de grajeas. Por otra parte, en los resultados de IEPI frente a la ferropenia en niños, entonces se encontró que inicialmente el déficit de hierro sin anemia estaba marcado en el 12.9% en 40 niños de los 310 que se tomaron para este estudio. En otros tipos de anemias, como estaba la anemia ferropénica con el 4.8% que correspondía a 15 niños, otro tipo de anemia, el 2.6%, que eran 8 niños, y anemias asociadas a infecciones, el 1%, 3 niños. Y sin alteraciones hematológicas representó el mayor porcentaje en el estudio, que fue el 78.7%, 244 pacientes.
por último, hay una conducta pues donde se tomaron a 15 pacientes quienes el personal tratante les sospechó anemia y se valoraba la palidez palmar, exámenes de laboratorio requeridos para el diagnóstico, fuentes diarias de hierro y las recomendaciones para la absorción, la formulación de los medicamentos y la importancia de la consulta de control. Entonces, lo más significativo en estas variables, en la palidez palmar, el 100% de los niños, de esos 15 pacientes, no la presentaron, el 73.4% en la parte de la conducta terapéutica se solicitaron los paraclínicos, correspondía a 11 niños, y en pacientes citados a control, el 93.3%, 14 niños no fueron citados a control, y en las recomendaciones dietarias, el 73.3% no las recibió o no las acogió. 11 pacientes no recibieron estas recomendaciones. Bueno, finalmente estas son nuestras bibliografías. De acá sacamos toda la información. Muchísimas gracias.